A tan solo 9 días para las elecciones arrancamos un nuevo encuentro de agenda de noticias por la pantalla de Canal 4 de BBC. Como hacemos, o lo hacemos mejor dicho, todos los viernes, hace ya 5 años, tratando de reflejar lo que deja la comunicación 2.0. Y en esta oportunidad también conociendo y reconociendo a los candidatos a ocupar el sillón de Bordeu. En este caso vamos a estar dialogando en primera instancia con Raúl Woskov, candidato a intendente por Progresistas, y posteriormente con el candidato que tiene el Frente para la Victoria a nivel local, me estoy refiriendo a Marcelo Feliu. Buenas noches, Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias ¿Bien? por la invitación. Bien. ¿Cuál es el panorama que tienen desde Progresistas, desde este frente que armaron, que idearon, a tan solo 9 días, ¿no? Con la visita de Margarita en estas últimas horas a nuestra ciudad? Bueno, creo que la visita fue muy importante porque permitió percibir el grado de aceptación que tiene la candidata a presidente de Progresistas. Venía un poco respaldada por su buena intervención en el debate que se había hecho en Buenos Aires en la Facultad de Derecho. ¿Salió mejor posicionada? Yo creo que sí. El primer debate presidencial. Creo que empieza a notarse en este último tramo una clara diferenciación entre lo que son los 3 candidatos del pelotón, digamos, tradicional, donde disputan Macri, Massa y Scioli, y Progresista y Margarita, que particularmente creo yo, en su lucha contra la corrupción, en su avance en favor del esclarecimiento de ciertas situaciones muy irregulares que ha venido planteando, y en una suerte de voto diferente, empieza el electorado quizás a advertir esas diferencias. Al principio de la campaña y en las PASO yo creo que no era tan fácil. Más candidatos, todavía una turbulencia de información y de opinión que neutralizaba las diferencias. Y hoy, tanto en el plano nacional como en el local, creo que las diferencias se empiezan a dar de manera más clara. Y esas diferencias que se dan de manera más clara, ¿puede también traer aparejado una diferencia en los números y romper un poco con esta tendencia polarizante entre Héctor Gay y Marcelo Feliu? Yo creo que la polarización es un hecho como tal. Lo que implica es cómo se opone y cuál es la alternativa, tanto en lo comunicacional y discursivo como en la esencia misma de lo que significamos nosotros frente a esa polarización. En ese sentido yo dije que para mí Gay es una franquicia y Feliu es una sucursal. Nosotros somos una alternativa local. ¿Por qué dije lo de la franquicia? ¿Por qué? Porque le están dando en todos los casos y en cualquier lugar del país lo mismo, los globos, el color y un mensaje diluido que es lo que caracteriza básicamente al PRO y representa Cambiemos. Por el otro lado, la sucursal tiene un gerente con más autonomía, como cualquier sucursal. Puede nombrar algunas personas, puede hacer algunos cambios, pero cuando la orden viene de arriba, de la casa central, el gerente tiene que adaptarse. Frente a la franquicia y a la sucursal, estamos nosotros, que somos auténticamente locales y que no respondemos a nadie. Entonces, eso nos da una independencia y una actitud distinta frente a ciertas situaciones que hay que enfrentar en la ciudad. Hablando de nosotros, ¿se aceitó la relación, se profundizó con los hermanos Linares? Sí, está muy bien. Yo creo que, por supuesto, en el caso de Jaime está muy abocado a una provincia extensísima, que es como un país europeo y que cuesta mucho en estas circunstancias recorrerlo y remarla, ¿no? Sí, seguirle el pulso. En el caso de Virginia, abocada también a la 6ª sección, pero me ha acompañado a todos los actos, debates, de forma tal que para nosotros es una experiencia también novedosa, porque acostumbrados solo a la lista local, todas las definiciones y decisiones eran propias, ¿no? Ahora hay que compartir algunas y esto obedece a una mecánica también distinta. Raúl, ¿se puede dar el voto ganado acá en Bahía Blanca? Yo creo que sí, creo que yo alguna vez dije que la gente cree que vota solo con la razón, lo cual no es cierto. Algunos votan con el corazón, por la empatía que le genera una idea, una figura fundamentalmente. Otros lo hacen con el hígado, porque están en contra, quieren que se termine el ciclo del kirchnerismo, entonces votan con el hígado. Y otros votan con el estómago porque todo se hace a partir del interés propio, lo cual no es criticable, digo, son componentes que hay que saber analizar y respetar. Pero es cierto que cuando hay un voto que quiere crear condiciones de estabilidad institucional, que busca luchar contra la corrupción, que quiere generar alternativas
de desarrollo autónomo está imaginando decencia e igualdad y proyecta eso en una visión que es su propio voto. Hablando de proyecciones, ¿hay más progresistas luego del 25? Yo creo que es un espacio que nace, que tiene su vertiente muy originalmente en la provincia de Buenos Aires, pero que también hay que ver los comportamientos en provincias claves, como el caso de Santa Fe, donde el apoyo del socialismo no va en la fórmula presidencial, pero indudablemente está Bonfatti haciendo campaña con Stolbizer. ¿Siguen siendo la oposición? ¿Tienen el perfil y tienen esa identidad de oposición? Porque hay muchos que le han dicho que han dejado de ser oposición. Bueno, es bueno que nos digan las dos cosas, porque significa que estamos preparándonos para un salto cualitativo. Yo creo que somos una oposición seria y razonable. Le hemos marcado con toda claridad errores y circunstancias muy graves. El último episodio con literas en el Te iba Consejo. a decir, sí, claro, el tema Tosca, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó? Y bueno, ahí está marcada la diferencia de quiénes somos los que tenemos que decir las cosas y las decimos. Se trate de quien se trate. Nosotros pretendíamos decírselo al intendente y pedirle explicaciones sobre un acuerdo donde un privado entrega 6.500 metros cúbicos para saldar una deuda que estaba a su vez en mora, ya retrasada, y donde hay antecedentes del 2010 que si se hubieran atendido oportunamente ese episodio no se hubiera dado, pero además porque es probable que esas 33 hectáreas hayan tenido una posesión municipal. Si fuera así, alguien fue demasiado lento o permisivo u otra cosa, permitió que se introdujera allí un privado y se perdió una posesión que hoy nos hubiera dado 500 lotes para procrear. En una zona donde ya hay un barrio del Plan Federal, como es la de Luz y Fuerza y demás. Con lo que el tema tiene aristas complejas y yo creo que la falta de respuesta en ese sentido del Ejecutivo obligaba a que fuera el intendente, no fue, legalmente envía a sus secretarios y ahí bueno viene el cruce del exasperado Litera que por allí después obviamente pide disculpas que yo acepto inmediatamente, pero la necesidad de encontrar respuestas nos lleva a nosotros en una clara actitud de oposición obviamente constructiva a indagar sobre ese hecho. En las últimas horas planteaste la realidad en cuanto al desempleo estructural que hay en nuestra ciudad. Hablaste de 9.000 a 14.000 bahienses que están sin trabajo. Ese es un tema de agenda. Yo creo que sí, porque fíjate vos que se baja la venta de automóviles y hay desempleo en Córdoba y Rosario y también en Bahía Blanca. ¿Qué tenemos que ver nosotros? No tenemos fábrica, no tenemos autopartistas y sin embargo lo nuestro obedece a otras condiciones y circunstancias. Por eso hay que analizarlas profundamente y por eso la necesidad de generar un desarrollo regional endógeno donde la actividad primaria de la zona nos signifique posibilidad de agregar valor y que lo que salga por el puerto termine siendo en definitiva el resultado de esa agregación de valor y de generación de empleo genuino. Hay 150.000 personas que están económicamente activas. Y nosotros tenemos que tratar de que el primer rubro no corresponda a la franja del empleo público, porque no siendo capital de provincia, todo lo que es administración municipal, provincial, nacional, ocupa el primer rango. Con lo que tenemos que potenciar la creación de puestos de trabajo. Ahora, no es la cuestión pensar que solo va a venir el megaproyecto que nos va a resolver el problema. Hay que promocionar la gestión de las pymes, de las micropymes, y ahí apuntamos a revalorizar la Junta Promotora Industrial, que está creada desde el año 90 y nunca fue convocada, donde pretendemos que otras instituciones que no figuraban entre las convocadas en aquella oportunidad y que existen y con un rol importante hoy, aparezcan allí y formen parte de una manera un protagonismo diferente. Y agregamos la figura del extensionista, que es el becario que va a tener que ir a golpearle la puerta al empresario, no esperar que venga, sentarse con él, ver cuáles son sus problemas, termina la entrevista, le da una clave y al otro día ingresa a una banca digital gratuita donde tiene que encontrar respuesta a todos los interrogantes que planteó. De esta manera el vínculo, y además a eso le agregamos vinculación científica, tecnológica y social, nos tiene que permitir generar un emprendedorismo no solo en la ciudad, sino también con esa vinculación regional. Todo esto sumado, más un proyecto de certificado de crédito fiscal para empleo joven,
son de alguna manera la batería que nosotros ponemos allí. ¿Qué pasa con estos 80.000 bahienses que están por debajo de la canasta básica? Bueno, eso es un tema crucial y ahí me parece que la primera línea que hay que trazar es lo que nosotros llamamos progresividad e intangibilidad en los recursos presupuestarios para lo que es desarrollo social. Progresividad que nunca pueden ser inferiores de un presupuesto a otro. Y intangibilidad que no podemos mudar y cambiar el destino de las partidas cuando está en juego la niñez, la familia, el adolescente, la prevención. Todo eso nos lleva a diseñar una política de Estado que a mí me parece que tiene que ser mucho más contundente de lo que es ahora. Para eso proponemos casas de solidaridad, donde el municipio se va a ubicar en determinados barrios y va a tener que atender la problemática integralmente. Utilizará dispositivos como los servicios locales, mayor todavía influencia de la muy buena que tiene hoy el programa Envión, pero todo esto con dispositivos que atiendan lo social, lo sanitario y que de alguna manera generemos desde allí talleres. Nosotros cuando hablamos del plan integral de uso de la bicicleta, estamos pensando en talleres para que los chicos aprendan a reparar bicicletas, porque es una habilidad perdida y hay que generar ese tipo de respuesta. Repasemos brevemente los equipos de trabajo. Seguridad. Sí, ahí el doctor Hugo Cavalaro, ex camarista de la Cámara Departamental de Bahía Blanca, con el que hemos hablado y nos ha sugerido algunos puntos que hemos incluido en nuestros programas concretos que hicimos en materia de seguridad, en el plan un plan de contingencia para recuperar niveles básicos de seguridad. En eso ha sido de gran ayuda. En cultura, Luis Agasti. Luis Agasti y Alberto Frenkel, sí. Bueno, con Luis venimos hablando desde mucho tiempo atrás y siempre nos ha acompañado. Conocemos los respectivos perfiles y visiones que tenemos de lo cultural. Yo siempre cuento a veces una anécdota que la primera vez que le escuché la interpretación de lo que pasó el 25 de mayo no encajaba en ninguno de mis preconceptos. Y ese es ese tipo de cultura rebelde que me parece que es la que provoca respuestas impensadas y habilita otros campos de la cultura. Frenkel nos ha propuesto generar, y lo presentamos, un proyecto, una cinemateca por primera vez para la ciudad. Hay una memoria fílmica perdida que hace a nuestro acervo cultural, que estaba en Buenos Aires, por ejemplo, y se ha perdido por desinterés y desidia de quienes llevan adelante los proyectos de cultura. Y ahí elaboramos, en algunas reuniones con gente de la cultura, un programa bienal donde apuntamos a una editorial municipal. Ningún autor de Bahía puede quedar sin publicar su obra. Hubo autores que quisieron ceder los derechos y no había una editorial para trabajar ese tema. Proponemos una suerte de asamblea trimestral de la cultura, donde ninguna expresión pueda quedar fuera del uso de los bienes del dominio público que son los necesarios para desarrollar esas expresiones. Seguramente. Está Cotter. Está Luis Cotter también en Derechos Humanos. En Derechos Humanos. Sí, porque es una figura que yo creo que por sí sola representa desde los juicios de la verdad, yo diría desde las citaciones a los militares en el gobierno de Alfonsín. Comenzó su actividad en la Cámara Federal y hemos mantenido a lo largo del tiempo contacto y yo creo que debemos revalorizar el rol de derechos humanos en el municipio. Raúl, la última porque estamos hoy cortos de tiempo. ¿Eizaguirre y Galetti ya están para salir a la cancha? Bueno, en los vestuarios están. Digo, los candidatos también a concejales bueno, ya están preparados. Por supuesto, Juan Manuel ha dado una prueba importante el otro día en la reunión que se hizo en el Consejo sobre organizada por la Juventud de Políticas. Políticas. Mostró que está perfectamente en condiciones. Y Gabriela Galetti ha sido quien mejor ha manejado los instrumentos fiscales y los aspectos sociales. Los fiscales porque ha elaborado los despachos de presupuesto, nos ha ayudado en la ordenanza fiscal impositiva y además ha trabajado con Gogoy y Antoja en los temas sociales. Raúl, muchísimas gracias por haber venido, mucha suerte para el 25. Gracias por la invitación. En el segundo bloque dialogamos, conversamos también 14, 15 minutos con el candidato a intendente por el Frente para la Victoria, me estoy refiriendo al doctor Marcelo Feliú. Ahora, tanda.